que estamos en raíces profundas, bases firmes, que es la palabra, la proclama para el 2024. Raíces profundas, bases firmes. Y en esto estamos tomando el libro de Colosenses o la epístola de Colosenses capítulo 2 versículo 7, donde habla Pablo a los colosenses profundas raíces en Cristo, firmemente basados en él. Y al mismo tiempo usamos esa proclama como el tema de nuestro ayuno, 21 días de ayuno y oración que comenzamos el febrero, no febrero, enero 14 a febrero 4. Ahora sí, enero 14 a febrero 4. Y recuerde que comenzamos con 5 domingos. ¿Recuerda usted? 5 domingos estratégicos. El primer domingo comenzamos el enero 7, todavía no habíamos comenzado el ayuno, pero hice una introducción al ayuno. Si alguno quiere ver el video, lo puede ver en nuestro canal de YouTube, Global Vision Church. Ahí está toda la explicación. Sí, o de lo contrario, como ya fue dicho al principio, con el QR code, ahí usted lo pone en la pantalla, toma la imagen y puede accesar al WhatsApp de la comunidad y ahí puede usted acceder a todo lo que tiene que ver con los videos de YouTube. Luego, el segundo domingo, enero 14, fue cuando iniciamos el ayuno. Ahí expliqué el plan del ayuno de 21 días, ayuno de Daniel. Entregamos la guía, los compromisos y los devocionales. Cómo usarlos y cómo tenerlos también a través del WhatsApp, pero puedes tener la explicación en el canal de YouTube también. Ahí va a estar la explicación. Pero luego vino el domingo 21, que fue este domingo que acaba de pasar, y hablamos de primicias, primicias 2024, el poder de lo primero, el poder de lo primero, primicias, el poder de lo primero. Y recuerde que así como el ayuno fortalece nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Para qué es el ayuno? Oh, pastor, porque yo quiero que Dios me haga milagros. Sí, Dios va a hacer milagros y está haciendo milagros. Usted no tiene idea de los testimonios que ya estamos recibiendo de cómo el Señor se está manifestando de manera extraordinaria. Y de hecho vamos a tomar un tiempo para grabar algunos de esos videos, grabar algunos de esos testimonios y pasarlos por video. Pero así como el ayuno fortalece nuestra relación con Dios, porque aunque el ayuno pueden haber milagros, respuestas de Dios, el ayuno es para fortalecer nuestra relación con Dios. Las primicias, y ahí voy a la parte de las primicias es el poder de lo primero. Entonces el ayuno fortalece nuestra relación con Dios y las primicias habla del poder de lo primero. ¿Está bien? Y esto de primicias, hablar de primicias en la actualidad, sabe que hablar en la actualidad de este tema es tan delicado, tan difícil, porque hablar de estos temas de diezmo y ofrenda hoy en día y más en las redes, en la iglesia, gracias a Dios que nuestra iglesia es una iglesia madura y que ha entendido la generosidad. Pero si tocar temas de diezmos y ofrendas es difícil, imagínense el tema de primicias. Pero no quiero que me juzgue el tema hasta escucharlo todo porque no quiero reducir el tema de primicias a lo económico. Primicias va más allá. Primicias, el poder de lo primero. Entonces, en la actualidad, hablar de la vigencia de las primicias es un debate. ¿Por qué? Algunos creen que el tiempo de las primicias ya pasó, otros dicen que todavía está vigente, ¿verdad? Hay gente que dice, no, eso fue para el Antiguo Testamento y tienen razón, pero otros dicen el cumplimiento de las primicias fue en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús, también tienen razón, pero hay otros que dicen que aunque eso tuvo cumplimiento, las primicias es un principio y como es un principio, pues sigue funcionando. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Si yo hablo de uno de los mandamientos es guardarás el día de reposo, ¿verdad? Hoy en día eso es un principio que todavía hay que guardarlo, ¿verdad? Entonces algunos dicen es el sábado, otros dicen es el domingo. El día como tal no tiene relevancia.
lo que tiene relevancia es que Dios nos manda a guardar reposo un día, porque si Dios trabajó, si Dios dice la palabra que descansó un día, entonces el principio es el descanso. En este caso, algunos asumen que las primicias es igual. Tuvo una sombra en el Antiguo Testamento, tuvo un cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero siguen vigentes porque es un principio. Así que primicia se entiende como el comienzo de lo primero, de lo mejor de calidad, de lo precioso. Y el término primicia significa lo primero en tiempo, lugar, rango y orden. Tiempo, lugar, rango y orden. Ese es el término primicia. Pero en la Biblia, ¿qué es primicias? ¿Qué es primicias? En la Biblia la palabra primicias se refiere al primer y mejor producto de la cosecha, ya sea de granos, de frutas, de animales que se ofrecían a Dios como una ofrenda sagrada. Eso eran las primicias, ¿verdad? Entonces, la práctica de traer las primicias se remonta justamente a los tiempos del Antiguo Testamento, pero que estaba vinculada a la celebración de varias fiestas religiosas hebreas, judías, ¿verdad? Esto de las primicias. Así que cuando yo voy a la Biblia, y perdóneme que vaya un poco rápido porque quiero llegar digamos, a lo central de toda esta enseñanza, las primicias en la Biblia son, en definitiva, una ofrenda sagrada que se ofrecía a Dios como forma de reconocer su soberanía, una forma de agradecerle a Dios por sus bendiciones y confiar en su provisión. Eso es las primicias, ¿verdad? Ese era el principio de las primicias. Esa era la razón de las primicias, ¿verdad? Ofrecer a Dios una forma de reconocer que Dios es el soberano, que Dios es el que bendecía al pueblo de Israel y que el pueblo confiaba en la provisión de Dios. Ese es el principio. Ese es el principio de las primicias. Pero profundizando ahora un poco más, profundizando, ¿qué significan las primicias? ¿Qué significan las primicias? Entonces, en la Biblia, las palabras, la expresión primicias representan lo primero y lo mejor de una cosecha o de un rebaño de animales que se ofrecían a Dios como una ofrenda sagrada. Eso son las primicias. Entonces, ¿a quién se ofrecía? A Dios. ¿Qué representaban las primicias? Lo primero y lo mejor. ¿De acuerdo? Y en este caso puntual de la conexión con el Antiguo Testamento de las primicias, es porque las primicias se celebraban dentro del marco de una fiesta que se llama precisamente la fiesta de las primicias, que en hebreo es el bikurim, o es los primeros frutos, ¿no? Los primeros frutos, first fruits. Es decir, lo primero en madurar, los primeros frutos, lo primero en madurar se le entregaba al Señor. Ahora, ¿por qué nosotros estamos tomando este contexto? Porque estamos iniciando un año y queremos entregarle al Señor las primicias de todo. Pero ya quiero llegar allá, no me quiero adelantar. Entonces, el significado de las primicias para el pueblo judío es que era una oportunidad para agradecer a Dios por la cosecha y para recordar el momento en que recibieron la Torá en el monte Sinaí. La fiesta también tiene un significado espiritual importante y se celebra con oraciones, canciones y la lectura de la Torá. Entonces, este es el significado, insisto, para el pueblo judío. Era todo un ambiente de fiesta. No era una imposición, una fatiga, una carga. No es Moisés imponiéndole al pueblo, ni el pueblo tomando eso como una imposición, algo mandatorio, sino que era simplemente una fiesta, una fiesta. Entonces,
¿Por qué? Porque ellos celebraban, que estaban celebrando que el Señor les había entregado la Torá, la ley, ¿verdad? Que era ese conjunto de enseñanzas que Dios tenía como leyes para el pueblo, para obviamente que ellos la obedecieran, obedeciéndola eran bendecidos, y era una guía para sus vidas, eso era la Torá. Entonces, para los judíos, la Torá literalmente es la palabra de Dios y es una guía espiritual para ellos, e incluso moralmente importante. Entonces, cuando ellos celebraban la fiesta de las primicias, estaban celebrando un momento muy trascendental. Agradecían a Dios por su palabra, por la sabiduría, por la dirección y por la bendición. Entonces, ¿cuál entonces, dicho esto, cuál es el propósito de las primicias? Pues el propósito de las primicias es, número uno, honrar a Dios, es expresar confianza, nuestra confianza en Él. Al mismo tiempo es ayudar a los demás en la comunidad, claro, porque es a Dios y a mi prójimo. Al traer nuestras primicias, podemos ser parte de algo más grande que nosotros mismos, demostrar nuestro amor y gratitud a Dios y a los demás. Me encanta el saber que cuando yo doy al Señor mis primicias, y vuelvo y digo, no me lo reduzca todavía al tema económico, porque algunos ya se bloquearon y está hablando de dinero. No hay, si ustedes se dan cuenta, no he mencionado para nada la palabra dinero. Entonces, en este caso, eh, cuando le entrego al Señor mis primicias, estoy haciendo parte de algo más grande que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estoy honrando a Dios, le estoy diciendo, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres generoso, gracias porque de ti viene la bendición. Estoy reconociéndolo, estoy haciendo de Dios el primero en mi vida, porque una cosa es yo decir que Dios es el primero y otra cosa es que realmente sea el primero. Mucha gente dice que Dios es el primero, pero sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Dicen por palabra que Dios es el primero, pero los hechos dicen lo contrario. Ahora, ¿cuál es el fundamento bíblico de las primicias? Entonces ya entramos a la parte más bíblica y esto es una pequeña introducción. El término primicia se refiere a la selección de los mejores frutos de la cosecha que los israelitas realizaban en el Antiguo Testamento. Por supuesto, cuando después de que recogían la cosecha, ellos presentaban las primicias como una ofrenda al Señor, ¿verdad? En este caso, representaba algo muy especial porque era de todo aquello que el pueblo producía o adquiría como fruto de su trabajo. Entonces, esto es un poco de manera introductoria y es un acercamiento al fundamento bíblico de la palabra primicias, porque eso sería un gran tema, profundizar sobre las primicias. Ahora, las primicias en el Antiguo Testamento. Vamos a verla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, queridos, el término primicias se refiere a la selección de los mejores frutos. Escuche esto, de los mejores frutos de la primera cosecha. Entonces, no era solo los mejores frutos de las cosechas, no, era los mejores frutos de la primera cosecha. En otras palabras, era lo primero de lo mejor que los israelitas realizaban. En el Pentateuco contiene varios versículos donde de manera clara la ley mosaica establece que las primicias, escuche esto, las primicias le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y entonces aquí viene el soporte bíblico. Entonces vamos a ponerle textos bíblicos a todo esto. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Dios demandaba a su pueblo, exigía a su pueblo, las primicias en las siguientes áreas. Mire las áreas en las que se daban las primicias. ¿Sí? Número uno, en los frutos de la tierra. Y ahí le dejo la tarea. Busque esos textos, por favor. Éxodo 23, 19, 34, 22, 34, 26, Deuteronomio 26, 10. Entonces, era eran los primeros frutos de o mejor, los mejores frutos de la mejor cosecha de los frutos de la tierra. Luego,
los primeros frutos de la mejor cosecha de los alimentos como espigas, granos y harinas y pan. Ahí está Levítico 2, 12, 14, luego 23, 17 y 20 y número 18, 12. Búscalos con calma, con calma. De igual, toda esta enseñanza va a quedar ya mañana colgada en YouTube. Animales y sus derivados como la lana de las ovejas también. Y por último, qué interesante, las primicias de las personas. ¿Cómo así? Lea Éxodo 13:12, 13:2, perdón, y 13, 13:2 y 13, 22, 29 y números 3, 13 y 8, 17. ¿Sí? Las primicias también de las personas. Yo de todos estos textos bíblicos extraje tres que me parecieron contundentes. Tres. Éxodo 23, 19. ¿Qué dice el Señor ahí? Lo primero lo traerás a la casa de Jehová. De todos esos textos anteriormente mencionados, tomé tres. Lo primero lo traerás a la casa de Jehová. Qué interesante. Entonces, habla del lugar y habla de lo que debía traer. Lo primero, en este caso, las primicias. ¿A dónde? A la casa de Jehová. Éxodo 22, 29. No demorarás las primicias de tu cosecha. Entonces, era algo que debía hacerse de manera rápida, ¿verdad? Algo que no podía retenerse. Y Éxodo 34, 19 y versículo 26 dice el Señor en ese texto, todo lo primero es mío, todo lo primero de los frutos de la tierra, todo lo primero de los alimentos como espigas, granos, harinas y pan, todo lo primero de animales y sus derivados como la lana de las ovejas y todo lo primero de personas. Esto hablaba de esclavos, el primer hijo, por eso se llama primogénito, de primicias, el primogénito era para el Señor, por eso cuando habla de personas está en lo correcto también. Ahora bien, ¿cuándo se debía dar esto? Entonces, toda esta selección se debía entregar a Dios como ofrenda en ciertas fechas del año. Y en este caso había 3 veces al año, 3 veces al año. Y se presentaban en el santuario las primicias. Y esas 3 veces al año eran en 3 fiestas. En la fiesta de los panes y levadura, ¿verdad? Que es la fiesta de la cebada. En la fiesta de las semanas, que es la fiesta del trigo. Y en la fiesta de los tabernáculos, que se conoce como la de la vendimia. ¿Dónde se encuentra eso? Éxodo 23, 16 y 19 está la fiesta de los panes sin levadura. Deuteronomio 18, 4 y 26, 10 está la de las fiestas de las semanas. Y en Ezequiel 48, 14 está la de la vendimia o la de los tabernáculos. Interesantísimo. Esto por razones de tiempo no lo profundizo. Vuelvo, digo, esto es un acercamiento, una introducción a las primicias. Así que en esto del Antiguo Testamento podemos concluir lo siguiente. El término primicias también se usaba en el Antiguo Testamento para hablar sobre lo más selecto del botín luego de una batalla o una guerra. Primero de Samuel 15, 21. Cuando el pueblo de Israel iba a una batalla y Dios les daba la victoria, entonces lo primero obtenido de ese botín, de esa batalla, era para el Señor. Recuerdan que por eso fue que Dios desechó a Saúl. ¿Recuerdan? Recuérdenlo muy bien. Por eso fue que Dios desechó a Saúl, porque Saúl en esa batalla, en lugar de entregárselo al Señor, entregó una partecita y la otra, y la otra partecita la guardó. Y resulta que todo era para el Señor. De ahí en adelante, todas las batallas eran para el general, los generales, el ejército y el pueblo. Pero la primera era para el Señor. Qué afán de tomar lo de una batalla cuando de ahí en adelante iban a tener muchas victorias. Pero así es el ser humano. Ahora bien, ya hablamos de las primicias en el Antiguo Testamento. Hablemos de las primicias en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se habla de primicias en el Nuevo Testamento, pastor. Sí, en el Nuevo Testamento las primicias adquieren un nuevo significado y enfoque.
Y todo esto se ve cumplido en la persona de Cristo. Es decir, todo lo que se habla en el Antiguo Testamento de primicias, ahora en el Nuevo Testamento se ve cumplido en la sombra, en la persona de Cristo. En otras palabras, todo lo del Antiguo Testamento acerca de las primicias era una sombra de el cumplimiento perfecto del sensus plenior de Cristo, en Cristo, ¿verdad? No me gusta usar mucho la palabra sombra, pero dejémoslo en sombra. Me gusta más usar la palabra arquetipo. Era un arquetipo de lo que sería el cumplimiento pleno, el sensus plenior, el cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. ¿Quién es? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Él es el primogénito de toda creación y reúne en sí mismo las primicias de la obra de la Trinidad en los creyentes. Interesantísimo. Así que en el Nuevo Testamento, el término primicias se aplica en un grado espiritual. Entonces, el Antiguo Testamento tenía una connotación espiritual, por supuesto también, pero tenía que ver con cosecha, con frutos, con animales, con personas. Aquí tiene que ver con Cristo Jesús y tiene una connotación muy espiritual. La presencia del Espíritu Santo, por ejemplo, en el creyente, como las primicias de la cosecha de la cruz. Romanos 8:23. Extraordinario. Aquí esta parte trato de no quebrantarme porque esta parte es muy, muy interesante. Cristo en su resurrección también se aplica a este término primicias como a Cristo en su resurrección con relación a los creyentes fallecidos, ¿verdad? Porque dice Primera de Corintios 15:20, dice que Cristo es las primicias de los que resucitarán. Porque hoy por hoy el único que ha resucitado es Cristo. Los demás resucitarán en el día postrero, ¿verdad? Pastor, ¿y qué pasó con Lázaro? También resucitó. Lázaro revivió porque volvió a morir. Cristo resucitó y la muerte no lo pudo contener. Por eso nunca, él venció la muerte. Nunca pudo la muerte vencerlo a él. También se aplica a los primeros creyentes. Entonces, mire, se aplica al Espíritu Santo, se aplica a Cristo y se aplica a los primeros creyentes de una región en relación con sus compatriotas posteriormente convertidos. Entonces, Romanos 16 y Primera de Corintios 16 hablan, las primicias son, por ejemplo, los primeros convertidos de un lugar donde no se había predicado a Cristo. Entonces, se habla de las primicias de los primeros salvos de aquel lugar. Y número 4, los creyentes de esta era en relación con todo el conjunto de los redimidos. Es decir, tú y yo somos las primicias. La iglesia es las primicias. Esto es extraordinario. Y aquí en esto espero yo hacerme entender con mis palabras. Ahora bien, entonces ya vimos las primicias en el Antiguo Testamento, las primicias en el Nuevo Testamento. Ahora hablemos de las primicias y la iglesia actual. Bueno, ¿y qué tiene que ver las primicias con nosotros? ¿Cómo practicamos las primicias? ¿Cómo vivimos las primicias? ¿Cómo expresamos las primicias? Bueno, esto es el tema de hoy y para lo cual ya iría sacando un poquito el tren de aterrizaje para ir aterrizando. Las primicias y la iglesia actual. Entonces, en el Antiguo Testamento aprendimos que las primicias tienen que ver con lo que el pueblo le entregaba al Señor. En el Nuevo Testamento tiene que ver, para los cristianos, las primicias consisten primeramente en lo que Dios entregó por amor para salvación de un pueblo espiritual. En este caso, ya hablamos de Cristo, del Espíritu Santo y de la salvación. Y para nosotros hoy en día, si nosotros damos algo al Señor, es porque Él nos lo dio todo primero. Entonces, aquí los que abogan a favor de que las primicias todavía están vigentes dicen lo siguiente. Ciertamente las primicias era una sombra de lo que ocurriría en el Nuevo Testamento en su pleno cumplimiento en Cristo Jesús y en el derramamiento del Espíritu Santo. Eso está bien. Pero ellos dicen, si en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel daba lo primero y lo mejor al Señor y era una sombra, ¿cuánto más nosotros debemos darle lo primero y lo mejor al Señor cuando estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento pleno? Déjeme decirlo de otra manera.
Si los que vivían en una sombra daban lo primero y lo mejor al Señor, ¿cuánto más nosotros que vivimos en el tiempo del cumplimiento pleno de la palabra primicias, debemos dar lo primero y lo mejor al Señor? ¿Alguien agarró eso? Por favor, dígame amén a eso, por el amor a Jesús. Ahora bien, hay un poder escondido en las primicias que es extraordinario. Hay un poder en las primicias que es extraordinario. Traer las primicias no solo tiene el poder de desencadenar la bendición de Dios en nuestras vidas, sino también es un acto de fe y obediencia que puede tener un impacto duradero en nuestra vida espiritual y en nuestro testimonio como cristianos. Entonces, el reconocer que Dios es lo primero y lo mejor en mi vida sí, va a desencadenar bendiciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque es un acto de fe, porque es reconocer, porque es honrar. Entonces, la Biblia habla sobre las primicias en varios contextos, porque representan algo especial. Ya vimos por qué. Y por lo tanto, era lo más importante de entre todo aquello que el pueblo podía producir o adquirir como fruto de su trabajo. Entonces, ¿qué eran las primicias? Lo más importante, lo más importante. Siempre en su pensamiento era lo primero y lo mejor para Dios. ¿Por qué? Porque lo más importante se lo entrego a mi Señor. No es para mí, no es para otro, es para mi Señor. Ese es el principio, ese es el concepto que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y finalmente, para ir cerrando, ¿cómo entonces, pastor, quedando claro lo del Antiguo Testamento y quedando claro lo del Nuevo Testamento, a manera de introducción, repito, entonces, ¿cómo damos las primicias? Y entonces aquí viene el, el, el meollo del asunto. Las primicias es un principio, es un principio, es un principio. Y es una ley universal. ¿Qué es una ley universal? Que tiene cumplimiento de manera no particular, sino universal. Por ejemplo, la ley de la gravedad funciona aquí en Estados Unidos, funciona en China, funciona en México y funciona en Europa. La ley es una ley, ¿verdad? El que la quebrante tirándose un edificio creyendo que funciona en Estados Unidos, pero no en China, va a sufrir las consecuencias. Pero el que respete esa ley, pues por supuesto, entonces la ley va a producir en él, esa ley universal, resultados eh, beneficiosos. Entonces, ¿y cuál es el principio? Que lo primero es consagrado y separado para el uso exclusivo de Dios. Esta frase para mí es lo central de la enseñanza. Lo primero es consagrado y separado para el uso exclusivo de Dios. ¿Y cómo sé entonces en qué área? Entonces, lo primero de qué? De tres áreas importantes. Lo primero de tu tiempo, lo primero de tu talento y lo primero de tu tesoro. Fíjese que no es solamente finanzas. Las finanzas es lo tercero. Tiempo, talento y tesoro. Entonces, yo le doy a Dios las primicias, el principio de las primicias, cuando le doy lo mejor de mi tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí hay gente que no tiene tiempo para Dios. Entonces, nunca le está dando las primicias. Tiene tiempo para todo. Le sacan tiempo a todo y no a Dios. Entonces, nunca le darán las primicias. Siempre le darán lo que sobre de tiempo a Dios, si es que le sobra, porque nunca tienen tiempo. Lo primero de mi talento. Entonces, ¿qué es mi talento? Mi talento es, ahí incluye dones, ahí incluye llamado, ahí incluye em, servicio. Entonces, le doy lo primero de mi talento, le doy lo primero de mis dones, de mi servicio, ¿verdad? Al Señor, y no lo que me sobre. Y en este caso, lo primero de mi tesoro, que es de mis finanzas, ¿verdad? De mis finanzas. Cuando en mis finanzas, en mi presupuesto, primero está Dios y se ve reflejado. No sé si alguien está de acuerdo conmigo. Creo que los amén en este momento empezaron a bajar, ¿no? Entonces, para ir concluyendo, dar primicias es manifestar inteligencia espiritual. Es manifestar inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque lo primero siempre marca el curso de lo que viene.
en todas las áreas, en tiempo, talento y tesoro. Si Dios es lo primero en tu tiempo, Dios siempre será para ti lo primero. Y para ti y para Dios, tú siempre serás el primero. Si lo primero en tu talento es Dios, Dios siempre será para ti lo primero. Si lo primero en tu tesoro es Dios, porque le honras en tus finanzas, entonces Dios siempre será lo primero el primero en tu vida para proveerte. Porque lo primero marca el curso de lo que viene. Entonces, en este caso, las primicias no son diezmos ni son ofrendas, no son el 10% de algo, porque el 10% no es lo mejor para Dios, es la totalidad de lo primero. Entonces, ¿qué es la totalidad de lo primero? Entonces, le voy a dar un ejemplo, porque esto es profundo, en tiempo. Entonces, usted dice, yo le doy de mis 24 horas al día, yo le doy 1 hora al Señor. ¿Sabe que no es 1 hora? Es todo. Es la totalidad de lo primero. Entonces, de mis talentos yo le doy el tiempo que pueda de servir al Señor. No, todo el tiempo tú eres un siervo de Dios. Tú no te puedes colocar hoy un disfraz de, hoy soy siervo de Dios y cuando vaya a mi trabajo, entonces me quito el disfraz de siervo de Dios. No, tú eres un siervo de Dios trabajando. Si vas a la escuela, tú eres un siervo de Dios estudiando. Si vas a la universidad, tú eres un siervo de Dios estudiando en la universidad. Y de tu tesoro. ¿Qué significa tu tesoro? Ah, pastor, es que yo ya doy mis ofrendas y yo ya doy mis diezmos. Gloria a Dios. Qué bueno que incorpores también en tu tesoro, en el área de finanzas, lo primero para Dios. Mire, los que son viejitos en el evangelio como yo, y aquí sí me perdonan los nuevos, los muchachos, pero los que somos aquí viejitos en el evangelio de años, ¿se acuerdan cuando nos enseñaron ¿se acuerda cuando nos enseñaron de la primera venta del día es para Dios? Y nos enseñaban, eso es una primicia, ¿se acuerdan? No sé si alguien me puede escribir en el chat, yo soy de ese tiempo, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien abría su almacén, ¿cómo se llama eso aquí? Su tienda y hacía la primera venta, eso era para el Señor. Yo no sé si alguien es de esa época, ¿no? Eso se ha ido perdiendo, pero eso es más bíblico que orar, hermano. Eso es más bíblico que orar. Yo no sé si alguien se acuerda de esa época, ¿no? Eh, o cuando nos enseñaban, lo primero que tiene que hacer, su primer pensamiento es orar a Dios. Lo primero que tienes que hacer en la mañana es orar a Dios. No salir corriendo a comprar café en Starbucks. No, 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 no. Es orar. Yo no sé si alguien es de esa época o yo soy tan viejo. Si hay alguien que me diga aquí en el chat si es de esa época, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese tiempo que nos enseñaban a nosotros eso, a dar primicias? Eso se perdió, eso se perdió. Pero es bíblico. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 al 10. Y hay dos palabras clave: honra y primicias. Honra y primicias. Y sabe una cosa: honrar. Ah, es que yo adoro a Dios. Escuche una cosa: honrar no es adorar. Honrar no es adorar. Honrar es valorar. Cuando tú valoras algo, ¿sí? Tú puedes idolatrar algo y no valorarlo, ¿verdad? Entonces, yo amo a Dios con todas las fuerzas de mi corazón, pero también lo honro. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que Dios es mi Dios, pero no respeto su palabra, entonces no estoy honrando su palabra. Entonces, honrar no es adorar, honrar es valorar. Cuando no se valora algo, no se honra. La honra no es algo que se exige, la honra es algo voluntario que sale de un corazón que valora a esa persona, ¿verdad? Ejemplo, debemos honrar a Dios primero. Si tú eres hijo, debes honrar a tus padres y vas a tener bendición.
Si tienes familia, debes honrar a tu familia y serás bendición. No hagas nada que deshonre a tu familia. No hagas nada que deshonre tu casa. No hagas nada que deshonre a tu matrimonio. No hagas nada que deshonre a tu Dios. Creo que terminé. No voy a aburrirlo más, no voy a aburrirlo más. Creo que terminé. Pero quiero que lo recíbalo de corazón. Y por supuesto, esto es voluntario como todo. Ni Dios nos obliga a recibir su palabra. Dios quiere que recibamos su palabra, pero no nos obliga a recibir su palabra. ¿Qué tal si cierras con esto, con esta proclama y la gritas ahí, no sé dónde estés, pero grítala, proclama, diga proclama. Dios siempre es el primero en mi vida. Doy a Dios primero. Si Dios es el primero en mi vida, mis primeras cosechas se las doy a Él primero. Cosechas espirituales, ¿verdad? De tiempo, cosechas de talento y cosechas de tesoro. Amén. Nosotros, para los amigos que nos ven de otros lugares, estamos proclamando esto en nuestro ayuno en esta semana. Nehemías 10:35. Nos comprometemos en Global Vision Church cada año, en este caso enero, cada año nos comprometemos a llevar al templo del Señor la primera parte de toda nuestra cosecha. Y otra vez digo, de tiempo, de talento y de tesoro. No es solamente si usted va a llevar las primicias financieras, no va a llevar su tiempo y su talento, gástese las primicias en otra cosa, porque aquí es todo, tiempo, talento y tesoro. La primera parte de tu cosecha en tiempo, talento y tesoro, nos estamos comprometiendo en Global Vision Church, lo enseñé el domingo a las 10 de la mañana y vamos a ser bendecidos mucho más en este año 2024. ¿Lo recibe? Oramos.